Importante es que no se hagan adictos, porque ya si se hacen adictos al vinagre, pues se entran dentro de una categoría de dependencias, que de eso hablaremos. Para eso entonces... Y estábamos en riesgo de adicto al bicarbonato. Es correcto. Por ejemplo, tenemos una amiga que ya se hizo adicta al bicarbonato. Sí, se hizo adicta al bicarbonato. Entonces hay que pedir ayuda. Sí, hay que trabajar sobre ello. Vámonos mejor, don Manuel, con nuestra sección Despiertos y Aliviaditos, donde hoy hablaremos precisamente acerca de esto, adicciones. Tu familia te necesita sano. Por esto, aquí está, Despiertos y Aliviaditos. Aliviaditos, esta sección que tanto nos gusta, en la que tanto aprendemos, donde diferentes profesionales de la salud nos iluminan acerca de temas de interés para todos nosotros. Y hoy con una gran invitada, don Manuel. Así es, Eli. Está con nosotros Marcela Rivera, enfermera de la Universidad de Antioquia, el alma mater, que viva la universidad. Hasta el himno no lo sabemos. Y experta en estos temas de rehabilitación, en farmacodependencia, en todas las áreas de la enfermería, en acompañamiento pediátrico, en acompañamiento médico. Pero en concreto en esta mañana vamos a hablar de un tema, Eli y Marcela. Primero, que es un asunto que hay que enfrentarlo sin miedo de entrada, porque en cualquiera de nuestros hogares, Dios no lo quiera, de Dios misericordia, puede tocarnos a la puerta el tema de una adicción a los fármacos, al alcohol, a cualquier tipo de desorden en tanto a esa prioridad que hay que entender. Y dos, pues vamos a revisarlo de manera despreocupada y tranquila, pero contundente, porque esto hay que hablar, porque puede ser un mal silencioso y un asunto que va socavando las bases de nuestras familias. Marce, bienvenida a tu casa, a esta sala, ya le puso su tintico, a conversar rico entre buenos amigos. Muy buenos días para todos, doctora Lisa, muy buenos días, Manuel, muy buenos días, familia. Para todos, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí para darles un poquito desde mi experiencia. Como dices, Manu, no podemos ser ajenos a esta realidad. Ahora es una realidad que no solo se presenta en la calle, sino a nivel de los hogares, en el trabajo, en las escuelas, y cada día va tomando auge, tanto así que la Organización Mundial de la Salud ya la detonó como una enfermedad de salud pública. Entonces, entender que es una enfermedad grave, digamos, porque antes se tomaba como un proceso, que eso era un problema. El ser adicto era un problema porque no solo lo que conlleva la adicción en tanto a lo personal, sino a lo social. Entonces, entender que en mi experiencia personal, llevo 20 años como enfermera y los últimos 8 años los llevo trabajando a nivel del área de salud mental, farmacodependencia. Es una experiencia muy grande y el llegar a Carisma ha sido enriquecedora porque me permite ampliar el conocimiento a nivel personal y a nivel social para poder prestar esa ayuda. Qué bueno, Marce, de verdad que para nosotros es sumamente importante hoy tenerte acá, porque siempre le hemos dicho en Buenos Días Familia, a veces no se trata solamente de un rol o un perfil profesional, sino de esa calidad humana que se pone precisamente sobre la mesa. Cuéntanos acerca de eso, Marce, desde tu experiencia, ¿qué ha significado para ti trabajar con población farmacodependiente? ¿Qué impacto ha tenido? Háblenos un poquito de la experiencia. Bueno, pienso que el estar ahora con esta experiencia ha ratificado el amor por mi profesión. Porque para poder dar ayuda a las personas y demostrar empatía ante cada una de las situaciones enfrentadas, uno tiene que tener amor, vocación, entrega. Llevo 8 años laborando en la S Carisma y cada día que entra, cada paciente que entra, retoma y ratifica mi trabajo. Ver ahora que entran pacientes de cada día, los pacientes son de menos edades. Ahora tenemos adolescentes, niños con impacto en el consumo de los 7 años, niños a los 13 años, una adolescencia
marcada por un policonsumo, o sea, ya no tienen una sustancia, sino que tienen 2, 3 y ya inclusive están en situación de calle. Ver una adulta donde son personas que ya están cansadas de todo el proceso de adicción, que quizás no llegaron ahí por un consumo de drogas, sino de pronto por un medicamento mal utilizado, porque no solo podemos hablar de que la farmacodependencia es solo el manejo de las adicciones de sustancias químicas, también es las no químicas, ahora la tecnología también ha generado mucha adicción y mucha dependencia que va enlazado pues como a esa parte y terminan pegados a la farmacodependencia precisamente para poder encajar Hay en una esa motivación sociedad. usualmente ahí Exacto. detrás de él. Claro. Entonces, es entender eso primero y ya esa situación uno poder avanzar a buscar situaciones de recuperación, de ayuda, de afrontamiento. Como decías ahora, doctora, la base esencial del hogar. Esos vacíos que uno encuentra desde el hogar, porque uno, a veces como padres, pues no nacemos con una guía de cómo educar, pero la sociedad ahora nos está mostrando que en realidad hay que ajustarnos a esa realidad. Nosotros trabajamos mucho lo que es los tipos de personalidades en la fase de recuperación, que más adelante les hablo un poquito. Entonces entender que hay que adecuar, pero cuando decimos adecuar es cuando uno desde la infancia tiene instaurada esos procesos de educación, habilidades para la vida, afrontamiento de esos problemas. Quizás esa es la diferencia para llegar a un consumo, para llegar a una farmacodependencia. Correcto. No, y más o menos con lo que nos dices, queda definido e insinuado, pues, qué es la farmacodependencia. Es esa pérdida del control cuando cualquier realidad, sea química, no química, tecnológica, de comportamiento, de día a día, en el que ya comienza uno a tener problemas en la funcionalidad de su día a día, así más o menos pudiéramos definirla. Pero entonces, para ahondar en el asunto, Marce, ¿cuál es el día a día de ese acompañamiento y de esa atención, como para también desmitificar? No es que a ese muchacho hay que ir a encerrarlo, hay que meterlo a que le tiren agua fría y electrochoques para que se corrija, porque es que tiene... No. Ya hay unas metodologías, hay unos tratamientos humanizados de cómo acompañar esa realidad en la que es muy importante estar muy atentos. ¿Cómo es el día a día del acompañamiento de estas personas que necesitan como esa mano amiga y esa mano amorosa que los conduzca al asumir su condición y tratar de salir de ella? Bueno, aquí hay que entender que esa farmacodependencia es un estado, es un fenómeno que se presenta a nivel biopsicosocial. Tanto tiene que ver con la vida y encaja con la salud mental, en la parte física. Entonces, cuando yo entiendo que algo está pasando en ese ser, yo puedo empezar a buscar una ayuda, como decías. Primero, paciencia y calma, porque a mí me dicen, mi hijo está consumiendo drogas y a mí se me para el pelo, se me acabó el mundo, mejor dicho, me bloqueo. Sí. Y lo primero que pienso es, hay que internarlo. Entonces empezar a mirar el uno a uno, porque no todos viven el proceso de la misma manera. Entonces, entender primeramente una ruta, conocer del proceso y de la enfermedad. Porque, como decía antes, es una enfermedad y para poder llegar ahí, tengo que saber qué está pasando con mi hijo, con mi ser. Perdón, Marce, te voy a interrumpir un momento porque es que me parece sumamente importante eso. Entonces vamos a hablar como de ese paso a paso y del protocolo, pero todo comienza por la familia y pues en nuestro entorno, que sabemos que nuestra audiencia está allí súper conectada precisamente con esto, con el deseo de saber cómo lo manejo. Cuando un papá o una mamá descubre algún tipo de sustancia en sus hijos o una esposa reconoce la adicción que hay en este momento en su esposo o viceversa, lo primero que necesitamos hacer es generar un apoyo emocional y recordar que si esto emergió es porque hay una causa y lo que necesitamos trabajar es la causa. Exacto. Es entender entonces qué está pasando con esa persona cercana.
Ellos presentan unos síntomas claros cuando alguien está consumiendo. Entonces empiezan a aislarse, el manejo de las emociones empieza a fluctuar, se tornan irritables. Se tornan apáticos, empiezan a perder interés por las cosas que realizaban antes, que les apasionaban, empiezan a perder el sentido como la razón de ser de las cosas. Y ahí desencadena esa parte emocional que es ahora tan mencionada como la depresión. No es lo mismo entender una depresión en un infante, en un adolescente y en un adulto. Todos la manifiestan de diferente manera. Pero cuando yo conozco a mi hijo, cuando yo conozco a esa persona cercana, cuando yo sé cómo convive, qué hace, con quién está, yo puedo identificar esas pautas claves. Ok. Cuando yo veo que mi hijo obviamente era una persona alegre, que salía con sus amigos, que estaba con todo, entonces ya veo que se aísla, ya veo que hay silencio, ya veo que para una actividad no se puede contar con él. Entonces tengo que mirar qué está pasando más allá. Si el desencadenante es la depresión, entonces tengo que mirar a ver por qué es que está deprimido. Claro. Entonces tengo que buscar ayuda. Entonces la parte importante ahí es encontrar en él cuál es la causa de su aislamiento, cuál es la causa de su cambio de conducta para poder identificar cómo direcciono. Si yo sé que entró por un estado emocional, entonces solamente tengo que buscar ayuda especialista. Inicialmente la ruta es con las EPS, primero psicólogo y ya el psicólogo Determina si hay que para ver si hay que ir a psiquiatría o especialista en farmacodependencia. Si veo que la parte es conductual, lo que tiene que ver con la norma, con el estrés o el trabajo, entonces empezar a mirar y adecuar. Si veo que de pronto esa parte tiene que ver con mis amistades, con mi cambio del círculo social que estoy haciendo, porque muchas llegan ahí por encajar. Entonces yo quiero encajar, quiero tener curiosidad sobre, pues, qué me están dando. O entre un momento triste, ve, tómate esto, que esto te va a ayudar a aliviar. Y ahí es donde empiezo a generar dependencia a eso, porque empiezo a cambiar la causa por la sensación. Entonces me está dando una sensación placentera, entonces ahí me voy quedando. O en el caso, por ejemplo, de los pacientes adultos que llegan por enfermedades donde el especialista y les mandan un analgésico para cambiar para manejar sus dolores y empiezan a automedicarse. Entonces empiezan a cambiar la dosis, empiezan a aumentar la dosis, empiezan a tomarla de diferente manera, cambian la fórmula. Entonces el cuerpo va generando una dependencia y van haciendo una adicción. Y que ese es el otro tema, Marce, perdón, que no todos los organismos responden de la misma manera y ahorita al regresar de la pausa podemos hablar acerca de esto, pero hoy nos quedamos con la importancia de entrar en contacto con la causa para poder entonces intervenir de forma adecuada. Hagamos este corte muy pequeñito y ya regresamos aquí en Despiertos y Aliviaditos de Buenos Días Familia. Continuamos en Buenos Días Familia tratando este tema importantísimo de la farmacodependencia para observarlo con amor y con cautela en casa y en familia. No se trata de hacer un asunto así terrorífico que entonces ya todas las mamás esta tarde a las 2 cuando lleguen los muchachos empezar el raqueteo. Hacerle prueba de orina. Hacer prueba de orina, de alucinó, detector de metales. No, es un asunto del día a día. Yo soy de esa generación en la que la mamá le olía a uno el aliento cuando uno llegaba despuésito de las 11:15, cuando nos entraban a las 11, ¿cierto? Pero creo que más a usted que lo dejaban entrar. Exacto, para más a usted que le dejaban entrar a las 11. A las 9 de la noche ya me tenían adentro, doña Sonia. Bueno, gracias, Lucerito, por haber sido tan acompañante desde el amor y bueno, pero en el hoy los acompañamientos son distintos. Ya no es un asunto de raquetearle el bolso al muchachito, olerle el tufo, revisarle el celular. Antes creo, me lo dirás tú mejor, Marce, que tienes hijos pequeños, yo que tengo un hijo pequeño, Eli que también tiene hijos pequeños, ustedes que también quizás los tengan. Los acompañamientos en el hoy ya son distintos. Creo que hoy hay que decir las cosas tal y como son. Mira, Jero,
existe esto y esto. Y perdón, y estar dateado de qué es lo que hay, porque Claro. es que no sé, nosotros nos quedamos en el éxtasis de hace 20 años. No, pues pero es que ¿qué la es lo que hay marihuanita hoy? fue lo máximo que uno Total. le decían que existía. No, mira, Jero, existe esto y esto y esto, se ve así, es posible que huela así, te lo pueden ofrecer, te puede llegar así, mucho cuidado, esto te puede generar esto y esto, no sé, ¿cómo son esos acompañamientos ya en el hoy a nuestros muchachos, a nuestros hijos, a nuestro esposo y entrarle sin miedo y sin rotular en la cotidianidad, porque tú acompañas en el día a día personas que inocentemente cayeron, inclusive biológicamente lo has dicho tú, él Sí, y Fabián correcto. cuando ha estado aquí, hay predisposiciones biológicas a la adicción, que uno no sabe, que uno con solo probar ya uno se puede ir por ese túnel y había alguna predisposición química y biológica en nuestros neurotransmisores que cualquier cosita así medio extraña que puede ingresar lo puede acabar a uno. Yo tengo una amiga que no puede ni oler el café, de lejos, tiene que estar de lejos al tinto. Esa mujer se tomó un tinto y la perdimos. Ahora imagínense que se metiera cualquier cosita. ¿Qué decir ahí, Marce? Bueno, aquí es muy importante informarnos y trabajar desde el hogar, como decía. Las bases que uno implanta en el hogar son la parte esencial para poder orientar a ese hijo, para poder orientarlo y encaminarlo. Como te decía ahora, eso hace la diferencia ante un primer consumo. Cuando yo tengo unas bases instauradas en mi casa, enseño a manejar esa frustración, enseño a darle dominio a mis emociones, enseño a tomar unas buenas decisiones, enseño a dar límites. Y eso se trabaja mucho con la norma. Yo en la casa no puedo flaquear norma, porque ahora, en la parte donde estoy, veo la importancia. Uno a veces peca. Yo tengo 2 hijos. El grande es opuesto, tiene 26 años, al Pero ya pequeño. eso no es un niño, ya eso Ese es ya un eso niño grande. Ya eso es un tatabrón de 26 años. Y yo les digo el sol y la luna, porque tienen personalidades diferentes, en contextos diferentes y en épocas ¿Y diferentes. el Se llevan chiquillo cuánto tiene? 11 años cumplió Y ayer. siempre será tu bebé el de 26. Feliz cumpleaños a mis chiquitos. Sí, y siempre serán. Feliz Para cumpleaños. uno madres nunca dejan Sí, de ser sí, sus hijos. Entonces, uno ahí es, ahora donde estoy, se da uno el pie a pensar en cómo crié y cómo sigo criando. Entonces, las necesidades del grande no eran por el contexto de la época, pero las necesidades del pequeño ahora son mucho más diferentes por el contexto de las situaciones que se están dando. Ahora hay más tecnología, los jóvenes conocen más incluso de las sustancias, de todo lo que sale, como nosotros los adultos. Como tú decías, ya no es solo la marihuana. Ahora encuentran un polvito rosado y lo embolatan, no, eso es algo que me dieron, una muestra. ¿no? Entonces, es el minicigüí de nuestra época, eso es así, Eso fue lo típico. más duro que yo me alcancé a meter. Una bolsita de minicigüí. Quipitos. Pagamos la cuña. Que ahora son adictivos también, María, esos quipitos de ahora son como estallan y bueno. Azúcar. Es azúcar, no deja de ser. Entonces, primero la información. ¿Qué hace mi hijo? ¿Qué tiene? Como decías, no es empezar a llegar a esculcarles todo. Tenemos que ser muy inteligentes con ellos, porque ahora el adolescente busca pertenecer, el adolescente busca encajar, el adolescente tiene su propia autonomía, pero ¿basada en qué? Entonces ahí es donde uno educa en una buena autonomía, pero con una buena toma de decisiones. Cuando yo educo en una buena toma de decisiones, entonces ellos en el momento de ofrecerle puede poner límite a esa sustancia. criterio. Que tenga Correcto. criterio. Dice, no quiero. O bueno, por curiosidad lo hizo, pero no me gustó. Entonces, tengo la capacidad de resolver y además de mirar qué consecuencias voy a tener con eso. Quiero ser Entonces, enfático ahí, Marce. Es que ese escenario, digámoslo tal y ese escenario está. Se los van a ofrecer. Eso va a Y pasar. eso no mide clase social Sí. ni ámbito alguno. Y va a pasar posiblemente el segundo escenario. Posiblemente
va a probar, va a tener acceso a qué va a pasar allí, cuál va a ser el criterio, cómo lo formamos, pero por más que nos, como diría mi mamá, que yo me quite la falda de para arriba, O que lo encierres. o que lo encierre, hay un momento clave y final en el que la decisión la toman ellos, tal como nosotros algún día la tuvimos que tomar. Eso hay que decirlo así con todas las letras. Por eso ahí la buena toma de decisiones. Esas buenas habilidades una de las habilidades que uno tiene que trabajar con ellos, una buena toma de decisiones. Cuando yo le digo, hijo, hoy no te voy a dar esto porque entonces enseñarles, hablarles con palabras claras como tú decías. Que el niño se frustró que porque no le gustó, déjelo que llore. No le ceda las pretensiones cuando niño, porque cuando adolescente él va a de alguna u otra manera conseguir lo que quiere. Pero cuando yo le enseño en que frustrarse es bueno porque te va a educar, cuando yo le enseño que el ponerle norma en la casa te va a educar, ellos no lo van a ver porque se van a ver cohibidos, pero si tiene normas, haga respetar la norma. Si se enoja, permítale ese espacio, que se enoje, que se frustre, y después cuando ya esté calmado le vas a decir, mira, y le vas a dar el porqué de las cosas. Cuando yo educo, entonces le queda más fácil a usted trabajar límites en la adolescencia. Entonces cuando llegan a esa adolescencia, como dices tú, el consumo está. Es que inclusive a nuestros pacientes rehabilitados, uno no les puede decir, no vas a volver a consumir. Nada, eso es mentiras, porque ahí es donde entra uno a trabajar esos procesos de factores de riesgo y factores protectores. ¿Qué tengo yo desde mi personalidad, desde mi educación en valores, desde mi acompañamiento en la familia para poder enfrentar esa situación el día a día? Y cuando yo estoy como adolescente, entonces, ¿qué me permite a mí? ¿Qué me hace a mí el tener la diferencia de me quedo como un adicto o me salgo? Porque es que siempre va a haber un primer consumo. Y ahora, por ejemplo, la alcaldía tiene un programa muy bueno que es una educación en las escuelas, es educar en el primer consumo, hay una línea también de salud para el alma donde ofrecen ayuda psicológica a las 24 horas. Tengo una asesoría, necesito, me pasó esto, ay, mi hijo llegó con esto, llame al 123, allá le van a asesorar, infórmese. Y cuando ya esté informe, empieza la ruta. Eso te hace la diferencia. Si yo consumo, no me quedo. Si él sigue o no sigue. Es esa formación en valores, ese acompañamiento que yo hago, el seguimiento que yo le hago. Ahora los padres, y uno trabaja 12 horas. ¿Qué hace mi hijo en esas 12 horas? Tengo que ir informada qué está haciendo, porque eso evita en ellos consecuencias futuras más complicadas. Y en uno ayuda a trabajar mucho mejor esa parte emocional, esa parte del consumo y aprender a direccionar bien en esa parte. A mí me queda muy claro, Marcia, acerca de la importancia de la prevención, ¿cierto? O sea, y de que todos desde que empezamos a construir familia, desde que están en nuestro vientre, estamos ya librando y generando y labrando un camino para que ellos recorran. Pero en estos 3 minutitos que nos quedan, Marce, rápido, ¿cómo es ese proceso de desintoxicación? Ya la persona reconoce que necesita ayuda, llega, ¿cómo se lleva a cabo en 3 minutitos que nos quedan? Bueno, inicialmente ellos llegan a la institución, el periodo de desintoxicación se da de 7 a 21 días, dependiendo de la cantidad de consumo, del consumo de sustancias que tenga en cuerpo, de pronto de el año o la edad que tenga la persona. Entonces, se les hace un proceso de intoxicación, generalmente tiene que ser con acompañamiento de especialistas, porque en una desintoxicación se pueden presentar síntomas orgánicos que generan el llamado síndrome de abstinencia, que te da una taquicardia, te da euforia, te da inestabilidad, te da insomnio. A muchos pueden llegar a convulsionar, muchos pueden llegar a terminar en un estado de una UCI, inclusive como hacen estados de alteración de la conciencia, entonces hay que hacer acompañamiento. Esos primeros, nosotros lo tenemos por fases, son 10 días de desintoxicación acompañados por toxicología, psiquiatría, manejos, medicamentos para ayudar a estabilizar esa parte orgánica.
Y después de que salen de esos 10 días de desintoxicación, pasan a la parte de deshabituación. En esa parte de deshabituación es empezar a trabajar la parte conductual, a reforzar. Por eso decía tan importante trabajar en esa norma desde la infancia, porque es volver a reeducar en esas cosas que ya traía uno instauradas desde su personalidad. Entonces hay que empezar a trabajar módulos de manejo de ansiedades, tenemos un módulo que es el de emociones, entonces aprender que no es malo que nos enojemos, que no es malo que nos sintamos tristes, pero hasta qué punto esa tristeza me lleva a una consecuencia negativa, hasta qué punto esa ira desencadena una mala toma de decisiones, en una resolución mala de conflictos y termino consumiendo nuevamente. Entonces, adecuar esas habilidades. Y ya pasamos a la parte de hospital día, que es una parte donde se hace un acompañamiento paulatino con especialistas, unos grupos de apoyo donde van personas que consumen desde las necesidades y desde la experiencia de cada uno, cómo se van yendo, y se puede controlar, se puede trabajar. A las familias es muy importante decirle que no perder la calma ni la esperanza, porque hay una frase que dice muy linda, es: la esperanza es lo último que se pierde, pero el apoyo, el no caer en el juego de la manipulación con ellos, porque obviamente se vuelven personas manipuladoras Y termina siendo y codependiente. termina siendo codependiente la familia. Entonces, porque mi hijo no salga o porque mi hijo no vuelva a recaer, entonces cedo a esta pretensión, o porque mi hijo no vuelva a consumir, entonces tengo que lo enclaustro. No, es seguir las sugerencias de los especialistas, tener la parte clara en eso, en el acompañamiento, que esto es de constancia, esto es de disciplina. Una persona no se rehabilita, es una enfermedad. Entenderlo primero, que es una enfermedad para toda la vida. Como enfermedad, usted tiene que hacer controles con el especialista, usted tiene que tomarse sus medicamentos, usted tiene que ir a sus citas de grupos de apoyo, y con disciplina y constancia usted se va sosteniendo. Así es. Es un tema que lo seguiremos ahondando seguramente, y sobre todo la intención es brindar toda la esperanza de que hay una solución. Puede ser difícil darse cuenta, puede ser doloroso ver, enterarse, puede haber muchas tentaciones alrededor de lo hecho, lo enclaustro, se la monto, lo aprieto, lo regaño, lo golpeo, qué sé yo. En todos los casos, detenerse, pensar, y hay instituciones y personas que pueden ayudarnos a salir adelante. Bellísima esta sección de hoy de Despiertos y Aliviaditos. Eli, Marce, gracias por venir. Muchas gracias Esta a sala usted. siempre está abierta para usted, para que Por siempre aquí nos visite estaremos. y que ustedes sigan atentos a nuestros temas. Vamos a una pausa muy breve de comerciales, y al regreso hay que desacalorarnos, hay que responder sus preguntas, hay que estar en contacto con ustedes y con todo lo que seguimos contándoles aquí en Buenos Días, Familia. Estamos en Buenos Días, Familia. Ya regresamos.